Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Para quienes están viendo nuestra parte 1, en la descripción encontrarán la marca de tiempo correcta para que continúen viendo el video desde donde se quedaron. Y para quienes ya están aquí en YouTube, vamos con una nueva historia. No olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y vamos allá. Mi esposo tenía una asistente que empezó a actuar como si fuera su esposa. Bloqueaba mis llamadas, ocupaba mi lugar y le decía a todos que era su otra mitad. Entonces mi esposo la movió delante de toda la empresa. Durante un año, la asistente de Paul, Yvonne, se comportó como si hubiera entrado a formar parte de su trabajo por matrimonio. Era buena en lo que hacía, tan buena que Paul creía que el sol salía porque ella lo había puesto en su calendario. En algún momento de ese año, dejó de verse a sí misma como su asistente y empezó a verse como otra cosa. Y toda la oficina lo captó mucho, antes que él. Empezó con cosas pequeñas. Cuando yo llamaba para hablar con mi propio esposo, Yvonne contestaba y me cortaba. Está en una reunión, yo se lo digo, decía. Y luego no le decía nada. Después Paul me contaba que nunca había recibido ningún mensaje. Ella me corregía sobre él en público. En mi noche. Un picnic de la empresa le llevé el café que había tomado durante 10 años, y ella se interpuso para decir que él había cambiado a café negro meses atrás, que ella se encargaba de todo eso ahora. En una cena con clientes le pedí un vino tinto, y ella dijo que él ya no tomaba tinto, pero que estaba bien, que era normal que yo no conociera su agenda como ella la conocía. Decía todo eso con dulzura, delante de gente, de modo que protestar me habría hecho quedar pequeña a mí. Firmaba las tarjetas para los clientes de parte de Paul y Yvonne, como si fueran un hogar. Se presentaba ante los socios de negocios de él como su mano derecha. Decía que eran básicamente un equipo, y dejaba que la palabra equipo quedara flotando ahí para que cada quien entendiera lo que quisiera. Una noche a las 9 tomó el teléfono personal de él y me dijo que estaba descansando y no quería que lo molestaran. Cuando le pregunté por qué tenía el teléfono personal de Paul, me colgó. En todas las fotos de los eventos era ella la que estaba parada a su lado, y yo era la que de algún modo ella había olvidado incluir en la lista. Se lo conté todo a Paul. Él lo descartó cada vez. Es muy dedicada, decía. ¿Estás exagerando? ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien tan encima de todo? Así que yo estaba atrapada, porque cuanto más lo decía, más sonaba a esposa celosa inventándose una rival. Y Yvonne sabía eso, y lo usaba. Seguía llamándome la esposa de Paul en los eventos de la misma manera en que se dice el nombre de una silla. Durante meses ella ganó, porque la única persona que podría haberla frenado creía que ella era una bendición. Entonces se pasó de la raya, y lo hizo delante de él. Se acercaba nuestro aniversario, y Paul había reservado un lugar que me encanta. Le pidió a Yvonne que hiciera la reservación porque le pedía a Yvonne que hiciera todo. Lo que ninguno de los dos sabía era que ella la había cancelado en silencio, y había puesto una cena de trabajo en ese mismo horario, una que ella misma había organizado, con un lugar para ella justo al lado de él. Le dijo a Paul que el restaurante había perdido su reservación. Me dijo a mí que el plan del aniversario había caído y que Paul estaba atrapado en una cosa de trabajo. Esperaba que los dos lo tragáramos como siempre lo habíamos hecho, pero Paul llamó al restaurante a quejarse, y la mujer que contestó le dijo con toda claridad que la cancelación había venido de su propia oficina, de Yvonne, 4 días antes. Ese fue el primer golpe. Todo llegó a un punto límite en la cena anual de la empresa 3 semanas después, la única noche del año que importaba, la que Yvonne había planeado hasta el último detalle de los asientos. Paul y yo entramos juntos, y un empleado joven me tomó del codo y empezó a llevarme hacia una mesa al fondo del salón con los nuevos contratados, mientras Yvonne ya estaba sentada en la cabecera, en la silla al lado de Paul. Él lo vio en el segundo en que cruzó la puerta. Vio a su esposa, siendo llevada al fondo del salón, y a su asistente sentada en el lugar de su esposa en la cabecera, y se detuvo donde estaba. En ese momento, Yvonne se giró hacia Enoch, el jefe de Paul, que estaba parado cerca de la cabecera, y dijo con alegría: «Siempre les digo a todos, soy la mejor mitad de Paul. En la oficina. Se desmoronaría sin mí». Lo dijo delante de Paul, segura de que sonaría encantador. Paul no sonrió. Pasó de largo junto a la cabecera. Cruzó todo el salón hasta el fondo. Me tomó de la mano y me llevó hasta el frente él mismo. Luego puso la mano en el respaldo de la silla donde estaba sentada Yvonne y dijo: «Ese es el lugar de mi esposa. Lo ha sido todo el tiempo. Muévete». Yvonne se quedó paralizada. Luego soltó una risita pequeña y dijo: «Paul, yo solo senté a la gente por cargo. No era así». Y él la cortó. «Sentaste a mi esposa con los pasantes y te pusiste tú al lado mío en la cena de mi propia empresa. Muévete». Ella se movió. Yo me senté al lado de mi esposo, y Yvonne pasó el resto de esa noche en una mesa más abajo, con una sonrisa fija, viendo cómo un año de trabajo se deshacía en una sola noche. Una vez que Paul empezó a ver, no pudo dejar de ver. En 2 semanas, la había quitado de su equipo directo, porque no podía confiar en la persona que manejaba su agenda, si esa persona también estaba manejando su matrimonio. Creí que eso era el final. No lo era.
Yvonne no se fue en silencio. Se fue de costado. Empezó a contarle a la gente su versión. Y en su versión yo era la villana. Mi amiga Dream, que trabajaba en el mismo edificio, me llamó un martes por la noche y me dijo que Yvonne había estado almorzando con los colegas de Paul toda la semana. Un grupo diferente cada vez. Mismo restaurante. Misma historia. Les dijo a todos en la mesa que tú hiciste que Paul eligiera entre su carrera y su matrimonio, me dijo Dream. La mitad de ellos le tenía lástima. Me senté en el borde del sofá y dejé que eso aterrizara. Una mujer que había cancelado mi aniversario, filtrado mis llamadas y firmado tarjetas como si ella y mi esposo fueran una unidad, ahora estaba sentada frente a los compañeros de trabajo de él presentándome como el problema. Esa era su verdadera habilidad. No los calendarios. No la agenda. Hacer que un grupo de personas creyera cualquier versión de sí misma que eligiera usar ese día. Llamé a Paul y le pregunté si algo raro había pasado en 1906. El trabajo. Hizo una pausa antes de decir que 2 hombres se le habían acercado esa semana, por separado, y los 2 le habían preguntado si todo estaba bien en casa. Les dijo que todo estaba bien, pero podía escuchar que en realidad no estaban preguntando, estaban repitiendo. Sabía de dónde venía. No tuvo que decir el nombre de ella. Si salgo a corregir a todo el mundo, dijo, parezco yo el que tiene el problema. Estaba parado exactamente donde yo había estado parado durante un año. Yvonne siempre había sido buena construyendo trampas que parecían conversaciones. Dream me dijo que Yvonne seguía apareciendo en reuniones que no tenían nada que ver con su nuevo rol. Seguía sentándose en mesas donde se discutían los proyectos de Paul. Seguía haciéndose parte de cosas de las que la habían quitado específicamente. Nada que le pudiera generar problemas en papel. Solo siendo útil. Manteniéndose al tanto, asegurándose de que nada se perdiera. Todo lo cual sonaba bien si uno no conocía la historia. Luego Dream llamó de nuevo, y esta vez fue directo al grano. Me dijo que Yvonne se había acercado a Enoch en un almuerzo informal. Se había sentado como si le correspondiera estar ahí, y había dicho delante de toda la mesa. Solo espero que esto no afecte al equipo. Paul y yo teníamos un ritmo tan bueno, y me dolería ver que su desempeño baje por problemas personales en casa. Enoch solo asintió y siguió adelante, pero las palabras habían caído, y caer era todo el punto. No. Necesitaba que él estuviera de acuerdo. Necesitaba que él estuviera sentado en una reunión 6 semanas después, notando un plazo vencido, y pensando que tal vez los problemas en casa estaban afectando a Paul. Dream dijo que 2 personas en ese almuerzo se habían quedado en silencio y miraron sus platos, y una de ellas se había reído, y la risa fue lo que se me quedó grabado, porque una risa en ese momento es un voto. Ya no estaba defendiéndose. Estaba construyendo un argumento de que Paul no podía funcionar sin ella, y que la única razón por la que ella se había ido era una esposa que no podía manejar una relación profesional. Me quedé parada en mi cocina después de esa llamada, y sentí que el suelo se movía. Esto no era sobre una silla en una cena. Ella estaba peleando por toda la historia, y la estaba ganando un almuerzo a la vez. Entonces Paul y yo dejamos de esperar. Nos sentamos a la mesa del comedor una noche después de que los niños se durmieron, y acordamos que necesitábamos un plan, no más paciencia. El cóctel de la empresa era en 2 semanas. Yvonne claramente pensaba usarlo. Nosotros también. Pasamos esa primera semana juntando todo. Yo tenía más guardado en mi teléfono de lo que recordaba. Mensajes donde Yvonne me decía que Paul estaba ocupado cuando no lo estaba. Registros de llamadas con 6 intentos seguidos y ninguna devolución. Una foto de una tarjeta para un cliente firmada de parte de Paul y Yvonne, que la esposa de un cliente me había enviado una vez porque le había parecido linda. Paul sacó lo suyo. Entradas de calendario que ella había alterado sin decirle nada. Correos donde había reorganizado su agenda para meterse a reuniones con él y quitarme de las listas de invitados, y el registro escrito de cancelación del restaurante de nuestro aniversario, con fecha y hora, con su nombre y la línea de la oficina. Estábamos ordenando todo eso cuando Yvonne hizo algo que ninguno de los 2 vio venir. Era un sábado por la mañana. Paul estaba en la ducha y yo estaba preparando café en pijama con el pelo recogido cuando sonó el timbre. Y ahí estaba ella en mi puerta, sosteniendo una caja de cartón pequeña, vestida para salir a desayunar, sonriendo como si la hubieran invitado. Hola, dijo, con naturalidad total. Encontré algunos archivos de Paul mezclados con los míos cuando mudaron mi escritorio. Solo quería traerlos personalmente. Miré la caja. La miré a ella. Y entendí exactamente lo que era. No era sobre archivos. Podría haberlos dejado con el recepcionista el lunes. Podría haberlos enviado por correo interno. Vino a mi casa un fin de semana, sin avisar, para recordarme que todavía sabía dónde vivíamos y que todavía tenía pedazos de la vida de mi esposo en sus manos. Tomé la caja, dije gracias, y empecé a dar un paso hacia adentro. Ella no se giró para irse. Se inclinó levemente hacia adelante, como se hace cuando uno está esperando que lo inviten a pasar, y dijo la frase que había venido a entregar. ¿Cómo está Paul? Me preocupa.
carga con demasiado y no deja que la gente lo ayude. 12 meses del mismo guión. Ella es la que se preocupa, la que ve, y todos los demás, especialmente yo, somos los que bloqueamos la luz. La miré a los ojos y dije, está bien, yo me encargo desde aquí. Y cerré la puerta. No rápido, no. Fuerte. Solo cerré, como se cierra una puerta cuando alguien no vive en tu casa. Cuando Paul bajó con el pelo mojado, puse la caja en el mostrador y le conté. Él puso las 2 manos planas sobre el granito y la miró fijo como si tuviera dientes. Vino aquí, dijo, y había algo nuevo en su voz. Tomó el teléfono y la llamó ahí mismo. No vengas a mi casa, dijo. Si tienes materiales de trabajo, envíalos por la oficina. Firme, controlado, el tono de un hombre que estaba haciendo un gran esfuerzo para no decir más. Hubo una pausa, y luego la voz de Yvonne entró suave y levemente herida, perfeccionada. Durante un año. Solo estaba siendo considerada, Paul. No sabía que eso fuera un problema ahora. Él abrió la boca y la cerró. Lo miré y vi algo que yo conocía de memoria. Parecía confundido. Parecía un hombre que acababa de decir algo completamente razonable y al que ahora le estaban haciendo sentir que había hecho algo mal. Se parecía a mí. Colgó y se quedó ahí repasando la situación, preguntándose si había sido demasiado duro, si tal vez ella realmente solo estaba siendo amable. Me acerqué y dije, eso es exactamente lo que me hacía a mí. Me hacía sonar exagerada por nombrar lo que estaba haciendo. Ahora te lo está haciendo a ti. Eso llegó como una puerta que se abre. Había creído los hechos durante semanas. Esta fue la primera vez que lo sintió en su propio pecho. Esa duda que se va metiendo despacio. Esa culpa extraña por haber tenido una reacción normal ante algo que no era normal. Ella lo había logrado en menos de 10 segundos. Se quedó callado un buen rato, apoyado en el mostrador. Y luego levantó la vista y dijo, voy a necesitar que me muestres todo lo que guardaste. No me lo había pedido antes así. Habíamos hablado de lo que teníamos. Habíamos hecho listas en 1900 en papel. Pero él nunca me había pedido ver el teléfono, leer los mensajes uno por uno, revisar todo desde el principio. Esa noche lo hizo. Nos sentamos en la cocina con las tazas de café que nunca terminamos, y yo le fui mostrando todo. Los mensajes donde Yvonne me decía que él estaba ocupado en días, que yo sabía que no tenía nada. Las llamadas sin respuesta, 6 intentos seguidos en un solo martes. La foto de la tarjeta del cliente, esa que la esposa del cliente me había mandado con un emoji de corazón porque le parecía una cosa bonita, tierna, que el equipo de Paul tenía tan buena onda. Paul la miró y no dijo nada por un momento. Luego dijo, yo nunca autoricé esto. Lo sé, le dije. No como si lo supiera, dijo. Como si lo hubiera decidido. Como si fuera una extensión natural de algo real que existía entre nosotros dos. Siguió mirando el teléfono. Pasó los mensajes despacio, uno por uno. En algún momento se detuvo en uno donde Yvonne me escribía que él había dicho que no quería visitas en la oficina esa semana, que era una semana muy cargada, que mejor me quedara en casa. Yo había leído eso y me había quedado. Ese día Paul no tenía nada especial en la agenda, nada que yo no hubiera podido ver. Lo recordó. Ese día salimos a comer con Enoch, dijo. Fuimos 4. Fue un almuerzo tranquilo. No había nada que no pudieras haber visto. Yo lo sabía desde el principio, pero escucharlo de él fue diferente. Durante un año había dudado de mi propia memoria, de mis propias lecturas de las situaciones, porque la única persona que podía confirmarme las cosas era la misma que las estaba fabricando, y el hombre que podría haberme dicho la verdad creía que ella era de total confianza. Esa noche, en cambio, fue Paul el que empezó a dudar de sus propios recuerdos. ¿Cuántas veces te dije que no había mensajes? Preguntó. Muchas, dije. ¿Y cuántas veces había mensajes que nunca me llegaron? Siempre, dije. Cada vez. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa y se quedó mirando la madera. Pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Se quedó ahí callado, y yo entendí que lo que estaba pasando no era enojo todavía. Era algo más difícil que el enojo. Era el momento en que alguien entiende que confió en la persona equivocada durante mucho tiempo, y que esa confianza tuvo un costo real que él no había pagado solo. Yo lo había pagado por él, sin que ninguno de los dos lo hubiera elegido así. El cóctel de la empresa era en 10 días. Los días que siguieron fueron extraños. Paul estaba diferente en el trabajo, más quieto, más atento a los detalles. Me contaba cosas por la noche que antes no mencionaba. Yvonne seguía apareciendo en reuniones donde no tenía nada que hacer. Seguía mandando correos usando un lenguaje que sonaba como si todavía fuera parte del equipo de Paul, como si su nuevo rol fuera solo temporal, y todo el mundo lo supiera menos ella. Nadie la corregía, porque nadie quería ser el primero en levantar la mano. Una tarde, Paul me llamó desde el carro, todavía en el estacionamiento de la empresa. Hoy estuvo en la reunión de presupuesto, dijo. Nadie la invitó. Nadie la sacó. ¿Qué hizo? Pregunté. Tomó notas. Habló 2 veces. La segunda vez dijo que ella tenía contexto histórico sobre las decisiones pasadas del equipo, y que era importante que alguien lo tuviera.
Bien documentado. Lo dijo delante de todos. Hubo una pausa larga. Luego dijo. Lo dijo de un modo que hacía que sacarla del cuarto pareciera una pérdida para el equipo, no una corrección necesaria. Así era como funcionaba. Yvonne no necesitaba un título formal ni un cargo específico. Solo necesitaba estar en el cuarto, y sabía exactamente cómo hacer que su presencia pareciera necesaria e inevitable. Si alguien la cuestionaba, tenía una respuesta que sonaba razonable y generosa. Si nadie la cuestionaba, seguía acumulando acceso, sin que nadie lo registrara como un problema. Era paciente. Esa era su fuerza real. Dream me llamó 2 días antes del cóctel, sin rodeos. «Hay algo que necesitas saber», dijo, y el tono me lo preparó antes de que empezara a hablar. Yvonne había pedido reunirse con Enoch esa mañana. No una reunión formal, solo un café informal. Dream lo supo porque la asistente de mí no me tiene. Enoch era amiga suya, y le había mencionado que Yvonne había llegado con una carpeta bajo el brazo. Una carpeta. No supimos qué había adentro. Pero las dos sabíamos lo que significaba llegar a una reunión informal con una carpeta impresa y organizada. Significaba que Yvonne había preparado algo con anticipación. Significaba que quería dejar algo físico sobre la mesa, algo que Enoch pudiera leer solo, en calma, después de que ella se hubiera ido. Algo que existiera en papel y que no dependiera de que ella estuviera presente para tener peso. Se lo conté a Paul esa noche. Se quedó callado más. Tiempo del normal antes de responder. Luego dijo. Enoch me preguntó hoy si había algo que él debería saber. Así, exactamente así. Sin contexto, sin explicación. Vago como una pregunta que ya tiene respuesta adentro. ¿Tú qué le dijiste?, pregunté. Que no, dijo. Que todo estaba bien. ¿Crees que ya leyó lo que ella le dejó? No lo sé, dijo. Pero no me haría esa pregunta si no hubiera leído algo primero. Esa noche no dormí bien. No porque tuviera miedo de lo que Yvonne fuera a hacer, sino porque entendí algo que no había terminado de ver hasta ese momento. Ella no estaba improvisando. Nunca. Había improvisado en ningún momento de ese año. Cada movimiento tenía el siguiente adentro, como una cadena donde cada eslabón ya estaba fabricado y listo antes de que el anterior cayera. La tarjeta del cliente no fue un exceso de confianza. Fue una prueba para ver hasta dónde podía llegar sin que nadie la detuviera. Las llamadas filtradas no fueron descuido ni distracción. Fueron entrenamiento, para ella y para nosotros, para medir cuánto tolerábamos antes de reaccionar. La cena de aniversario cancelada no fue un error de agenda. Fue una demostración de que podía reescribir partes de nuestra vida y que ninguno de los dos lo notaría hasta que ya fuera demasiado tarde para cambiar nada. Y ahora había una carpeta en manos de Enoch. No sabía qué decía, pero sabía que Yvonne no había pasado un año entero construyendo algo para dejarlo caer sin tener preparado el final que ella quería. El scene. Cóctel era en 2 días. Paul llegó a casa esa noche con la cara de alguien que ya había tomado una decisión adentro y solo estaba esperando decirla en voz alta. Se sentó frente a mí en la sala y dijo, «Tenemos que ir con todo lo que tenemos, no para atacarla directamente, para que la historia correcta ya esté en el cuarto antes de que ella pueda meter la suya». Asentí. «¿Estás lista?», me preguntó. Lo estaba, pero también sabía algo que ninguno de los dos había dicho todavía en voz alta. Algo que los dos sentíamos desde la noche de la caja de archivos, desde la llamada al teléfono personal. Desde esa voz levemente herida que había salido perfecta, sin ningún ensayo visible. Yvonne también estaba lista. Y llevaba más tiempo preparándose que nosotros. Esa noche no hablamos más del tema. Era suficiente con saber que los dos teníamos claro lo que había que hacer. Al día siguiente, Paul llegó temprano al trabajo. Yo no lo vi hasta la tarde, cuando me mandó un mensaje corto. Encontré algo más. Nos vemos en casa. Llegó con una impresión de un correo. No era uno que hubiera visto antes. Era uno que Yvonne le había mandado a los coordinadores del cóctel 3 semanas atrás, mientras todavía fingía que no tenía ningún interés personal en el evento. En ese correo, con su nombre y su nuevo cargo, les pedía confirmación de la lista de asistentes. Les pedía también que le informaran si había alguna solicitud especial de asientos, de parte de los ejecutivos del equipo de Paul. Les pedía que le informaran a ella, no a Paul, no a su nuevo jefe directo, a ella. Los coordinadores le habían respondido con normalidad porque el correo era profesional y el pedido sonaba razonable, como el tipo de cosa que alguien del equipo haría para asegurarse de que todo saliera bien. Nadie cuestionó por qué ella necesitaba esa información. Nadie pensó que había algo raro en que una asistente recién reasignada quisiera saber cómo iban a estar sentados los ejecutivos. Paul puso el correo sobre la mesa y dijo, «Ella ya sabe exactamente cómo va a estar organizado el salón, lo que significaba que cualquier plan que hiciéramos sin tomar eso en cuenta ya empezaba en desventaja». Esa noche llamé a Dream, no solo para contarle lo del correo. La llamé para pedirle algo concreto, algo que nunca le había pedido antes. Le pregunté si podía estar en el cóctel esa noche.
no como un favor vago, con una función específica. Necesitaba que llegara temprano, antes de que empezara el evento, que se presentara con los coordinadores como si simplemente fuera un contacto más del edificio, y que me dijera cómo estaban organizados los asientos antes de que nosotros entráramos. Dream no. Me preguntó por qué. Solo preguntó a qué hora necesitaba que llegara. Le dije, 1 hora antes de lo que diría la invitación. De acuerdo, dijo. Y colgó. Eso era lo que necesitaba. No alguien que peleara ni que confrontara a nadie. Alguien que estuviera adentro antes, con ojos abiertos y sin levantar sospechas. Los 2 días previos al cóctel los usamos con cuidado. Paul habló con el jefe directo de Yvonne, sin mencionar el cóctel y sin mencionar el nombre de ella. Solo le preguntó, de manera casual, si todos los del equipo estarían presentes el viernes. El jefe le dijo que sí, que habían enviado las confirmaciones la semana pasada. Paul asintió y dijo que bien, que iba a ser una buena noche. Luego le preguntó si Yvonne había pedido algún rol especial en la organización, dado que ella tenía experiencia manejando ese tipo de eventos. El jefe frunció un poco el ceño y dijo que no, que ese tipo de cosas las coordinaba otro departamento, que su equipo era pequeño y no estaba involucrado en la logística. Paul le agradeció y siguió caminando. Eso nos decía algo importante. Yvonne no había pasado por su jefe directo para meterse en la organización del cóctel. Había ido directamente a los coordinadores usando su nombre y su cargo nuevo, sin autorización de nadie que tuviera que saber. El correo existía. Su jefe no sabía nada. Eso era un movimiento no autorizado que quedaba documentado en papel con fecha y hora. Esa misma tarde Paul buscó a Enoch, sin mencionar a Yvonne tampoco. Solo fue a confirmar que estaría en el cóctel y de paso a preguntarle cómo había estado la semana. Enoch respondió que bien, y en algún momento dijo que tenía ganas de que el viernes fuera una noche tranquila, que había tenido una semana con demasiadas conversaciones difíciles. Paul asintió y dijo que lo entendía perfectamente. Ninguno de los dos dijo más. Pero Paul me contó esa noche que Enoch había dicho eso mirando hacia abajo, no hacia él. La clase de frase que no va dirigida al otro. Va dirigida a uno mismo. La noche anterior al cóctel, nos sentamos en la sala una vez más. Los niños ya estaban dormidos y la casa estaba en silencio. Pusimos todo sobre la mesa. Los mensajes, las llamadas sin respuesta, el registro del restaurante, el correo a los coordinadores, la foto de la tarjeta del cliente firmada de Paul y Yvonne. No era un archivo enorme. Era suficiente para contar una historia, completa y cronológica a cualquiera que quisiera escucharla sin interrupciones. Paul dijo, no necesitamos que todo el mundo lo sepa esta noche. Solo necesitamos que las personas correctas lo sepan antes de que ella hable. Las personas correctas eran 2. Enoch, que ya tenía algo en la cabeza que Yvonne había puesto ahí y que necesitaba otra versión para equilibrar lo que creía saber. Y el jefe directo de Yvonne, que no sabía nada todavía, pero que tenía que saber lo del correo no autorizado, porque ese correo era su problema tanto como era el nuestro. Acordamos el orden de la noche. Paul hablaría primero con el jefe de Yvonne, tranquilo, como si fuera una simple conversación de actualización. Luego yo hablaría con Enoch, porque Enoch había escuchado la versión de Yvonne sobre mí durante semanas, y era importante que me viera como una persona real antes de que la noche avanzara. Demasiado. Esa noche, antes de apagar la luz, Paul me preguntó si yo creía que Yvonne sabía que nosotros teníamos todo lo que teníamos. Le dije que no lo creía. Le dije que Yvonne seguía pensando que estábamos donde siempre habíamos estado, esperando, reaccionando, llegando tarde a cada movimiento, que ella ya había calculado con anticipación. Paul asintió y dijo, bien, que siga pensando eso hasta mañana. Me quedé mirando el techo un momento antes de cerrar los ojos, y pensé en algo que no había pensado en mucho tiempo. En el día en que Paul me presentó a Yvonne por primera vez, 4 años atrás, en la oficina nueva que acababan de estrenar. Ella estaba de pie junto a su escritorio, organizada, directa, con una agenda abierta en la mano. Paul dijo, ella es la razón por la que yo llego a tiempo a todo. Yo le extendí la mano y le dije que era un placer conocerla. Ella me tomó la mano, me miró a los ojos y sonrió con toda naturalidad. Y luego dijo algo que yo escuché claramente, pero que en ese momento no registré como lo que era. Dijo, Paul me habló mucho de ti. Cuido bien de él, no te preocupes. En ese momento lo tomé como cortesía. Como la frase amable que alguien dice el primer día para poner al otro cómodo y arrancar bien. Esa noche, tendida en la oscuridad a pocas horas del cóctel, entendí que no había sido cortesía. Había sido una línea en la arena. Y yo la había cruzado sin saberlo, sonriendo, diciéndole que era un placer. El viernes por la tarde, 2 horas antes del cóctel, me llegó un mensaje de Dream. Empezaba con una sola palabra. Ven. Luego vino el resto. El salón ya estaba montado. Dream había llegado temprano como le pedí. Se había presentado como conocida de uno de los coordinadores, y había caminado por el espacio con toda la calma del mundo mientras ellos terminaban de acomodar las mesas. Había visto la disposición completa.
Había tomado fotos discretas desde distintos ángulos, y me las mandó todas. Las miré una por una en el baño de la casa, mientras Paul se ponía el saco en el cuarto. En una de las fotos aparecía la mesa larga cerca de la ventana, la que normalmente era para los directivos y sus parejas. Había una tarjetita de nombre en el extremo izquierdo. La foto estaba tomada de lejos, pero alcanzaba a leerse. Era mi nombre. No en el centro, en el extremo. En la posición que en ese tipo de eventos equivalía a estar sentada al fondo sin que nadie lo dijera en voz alta. Junto a la silla de Paul, en el centro de la mesa, había otra tarjetita. Dream la había fotografiado de cerca. Yvonne. No como la asistente de nadie. Simplemente su nombre, en el lugar donde van los que importan. Guardé el teléfono, salí del baño y le mostré las fotos a Paul sin decir nada. Él las miró en silencio. Luego me miró a mí. Vamos, dijo. Llegamos al lugar 40 minutos antes de que empezara el evento. Lo suficiente para que el salón estuviera casi vacío, pero los coordinadores ya estuvieran trabajando. Paul fue directo. Le pidió a uno de los coordinadores que lo acompañara un momento. Lo llevó a la mesa principal, señaló las tarjetitas y le explicó con toda calma que había un error. Que el lugar junto al suyo le correspondía a su esposa, que así había sido en todos los eventos anteriores de la empresa, y que le agradecería que lo corrigieran antes de que llegara la gente. El coordinador no discutió. Tomó nota, agradeció y fue a buscar las tarjetas nuevas. Fue así de simple. Porque siempre había sido así de simple. Todo lo que Yvonne había construido dependía de que nadie lo cuestionara directamente. En el momento en que alguien lo cuestionó con calma y con autoridad, se deshizo en 2 minutos. Poco después, Paul encontró al jefe directo de Yvonne cerca del bar, antes de que llegara la mayoría de los invitados. Se saludaron, conversaron un momento sobre la semana, y entonces Paul sacó el teléfono y le mostró el correo. No lo explicó demasiado, solo le dijo: encontré esto y pensé que debías saberlo antes de que alguien más te lo mostrara. El jefe lo leyó una vez. Lo leyó de nuevo. Luego miró a Paul y dijo: ella no tenía autorización para esto. Paul asintió. No añadió nada más. Mientras eso pasaba, yo busqué a Enoch. Lo encontré conversando con 2 personas cerca de la entrada. Esperé hasta que el grupo se disolvió naturalmente. Me acerqué y lo saludé. Fue una conversación corta, sin drama, sin papeles sobre la mesa. Solo me presenté como lo que era, la esposa de Paul. Le dije que sabía que había habido algunas conversaciones sobre nuestra familia en las últimas semanas y que quería que supiera que estábamos bien. Que si alguien le había dado a entender lo contrario, esa persona tenía razones propias para hacerlo. Enoch me miró un momento. Luego dijo: me alegra escucharlo. No añadió más. Pero en su cara había algo que yo reconocí. Era el gesto de alguien que acaba de ver confirmado lo que ya sospechaba, pero que no había terminado de ordenar del todo. El salón fue llenándose despacio. La gente llegaba en grupos, se saludaba, tomaba las copas. Yo estaba de pie junto a Paul cuando vi llegar a Yvonne. Entró sola, con un vestido oscuro y una sonrisa lista. Saludó a la primera persona que encontró, luego a la segunda, moviéndose por el salón con la naturalidad de alguien que conoce el terreno. Y lo conocía. Había estado ahí antes que nadie esa tarde. De cierta manera, había diseñado ese salón desde un correo enviado 3 semanas atrás. La vi caminar hacia la mesa principal. La vi detenerse. La vi mirar las tarjetas. Fue un segundo, solo un segundo, pero yo estaba mirando exactamente en ese momento y lo vi todo. Vio su nombre en un lugar diferente al que había puesto. Vio mi nombre, junto al de Paul en el centro de la mesa. Y algo en su cara cambió. Algo pequeño y muy rápido, que probablemente nadie más notó, porque nadie más estaba mirando con ese nivel de atención. Se recuperó rápido. Levantó la vista. Sonrió a alguien que pasaba cerca y siguió moviéndose por el salón. Pero el paso ya no era el mismo. Era levemente más cuidadoso, levemente más calculador, el de alguien que acaba de darse cuenta de que el terreno no está donde lo dejó. Fue entonces cuando vi que buscaba con los ojos al jefe directo. Lo encontró al otro lado del salón. Caminó hacia él. Él la vio venir. Asintió levemente, y cuando ella estuvo cerca le dijo algo en voz baja. Solo unas palabras. Yvonne dejó de sonreír. No de golpe. Poco a poco, como cuando una expresión se apaga desde adentro hacia afuera. Le respondió algo. Él sacudió la cabeza muy despacio, y luego dio un paso hacia el lado. El paso de alguien que da por terminada una conversación sin hacer escena. Yvonne se quedó parada ahí un momento, sola en medio de la gente, con la copa en la mano y la sonrisa que ya no le servía para nada. Entonces me miró. No sé si buscaba mi cara específicamente o si simplemente giró y yo estaba ahí. Pero nuestros ojos se encontraron por un segundo en medio del salón, lleno de voces y risas, y en ese segundo pasó algo que todavía no tenía palabras, pero que yo sentí con toda claridad. Ella entendió que esta noche era diferente. Lo que todavía no sabía era cuánto. El momento llegó 1 hora. Después de que empezara el evento,
cuando el salón ya estaba lleno y el ruido de las conversaciones hacía que todo pareciera normal y tranquilo. Yvonne había estado circulando toda la noche con cuidado, saludando a las personas correctas, riendo en los momentos correctos, haciendo exactamente lo que siempre hacía. Pero yo la había estado observando moverse y podía notar la diferencia. No era el mismo ritmo de siempre. Era el ritmo de alguien que está midiendo el terreno antes de dar un paso que ya no puede deshacer. Lo dio cuando vio a Enoch y a Paul conversando juntos cerca de la ventana. Cruzó el salón, llegó hasta ellos con una sonrisa amplia y se metió en la conversación como si la hubieran estado esperando. Dijo algo sobre el evento, algo sobre lo bien que había salido todo, algo que no importaba. Lo que importaba era que estaba ahí, entre los dos con los hombros cuadrados y la voz firme. Luego miró a Enoch y dijo, ¿ya le contaste a Paul lo que hablamos la semana pasada? Fue una pregunta pequeña, sonaba completamente inocente, pero yo estaba cerca, lo suficiente para escucharla, y entendí exactamente lo que estaba haciendo. Si Enoch decía que sí, ella abría la puerta a su versión delante de Paul. Si Enoch decía que no, ella podía ofrecer contarla ella misma. Era la misma trampa de siempre, solo que esta vez en el salón más importante del año. Enoch la miró un momento. Luego dijo, no le conté. Yvonne asintió, lista para continuar. Pero Enoch no le dio el turno. Dijo, porque ya no me parece relevante. El silencio que vino después fue de los que se sienten en el cuerpo, aunque afuera todo siga igual de ruidoso. Yvonne no se movió. Mantuvo la sonrisa, pero sus ojos hicieron algo que no pudo controlar. Parpadearon una fracción de segundo demasiado rápido. Paul habló entonces. Tranquilo, sin levantar la voz. Dijo, Yvonne, hay algo que necesito que sepas. Ella lo miró. El correo que le mandaste a los coordinadores del evento, el de las 3 semanas, ya lo vio quien tenía que verlo. Yvonne abrió la boca. La cerró. Paul continuó. Los asientos también ya están corregidos. Mi esposa está sentada junto a mí esta noche, como ha sido siempre en cada evento de esta empresa desde que llegué. Enoch no dijo nada, pero tampoco se fue. Se quedó parado ahí, escuchando, con las manos en los bolsillos y una expresión que no era de sorpresa. Era la expresión de alguien que finalmente tiene en orden una historia que llevaba semanas sin terminar de cerrar. Yvonne intentó recuperarse. Dijo que el correo había sido para ayudar, que ella solo quería asegurarse de que todo saliera bien, que nadie entendía el nivel de detalle que requería organizar estas cosas y que ella simplemente había querido colaborar porque así era como trabajaba. Paul le respondió, nadie te pidió que lo organizaras. Lo dijo sin dureza, sin enojo, con la precisión de alguien que lleva semanas pensando exactamente qué decir y cuándo decirlo. Fue en ese momento que llegó el jefe directo de 1900. Yvonne se paró junto al grupo, saludó a Paul y a Enoch con naturalidad, y luego se giró hacia ella y le dijo con toda calma que necesitaban hablar el lunes por la mañana, que había cosas que aclarar sobre el alcance de su nuevo rol y sobre los canales de comunicación que le correspondía usar. Yvonne dijo que por supuesto, que con gusto, que no había ningún problema. Pero su voz había perdido el peso que siempre tenía. Era la voz de alguien que está repitiendo palabras que ya no le pertenecen, que suenan huecas incluso para quien las dice. Yo me acerqué entonces, no para añadir nada ni para golpear donde ya estaba cayendo. Me paré junto a Paul. Él me tomó la mano sin hacer ningún gesto grande, y los 4 nos quedamos ahí un segundo antes de que la conversación se disolviera sola. Yvonne se fue hacia el otro lado del salón. La vi alejarse entre la gente y pensé que iba a reagruparse, que iba a buscar otra persona, otro grupo, otra mesa donde meter su versión antes de que terminara la noche. Pero no lo hizo. Se quedó cerca de la pared con su copa, sola por primera vez en toda la velada, sin nadie a quien convencer y sin ningún lugar a donde ir que no la alejara más de donde quería estar. Esa fue la imagen que me quedó de esa noche. No la conversación junto a la ventana, no la cara del jefe de Yvonne, no la mano de Paul en la mía. La imagen fue esa. Yvonne sola contra la pared con la copa en la mano, mirando un salón lleno de gente con la que ya no podía hacer nada. Un año entero de trabajo, en una sola noche. 2 semanas después renunció. No hubo una conversación grande. No hubo un enfrentamiento final ni una escena de cierre. El jefe de Yvonne nos contó después que el lunes había llegado con una carta ya redactada. Había pedido los papeles de salida y se había ido antes del mediodía. Dejó el escritorio completamente limpio. No mandó ningún correo de despedida al equipo. No se despidió de nadie. Paul me lo contó esa noche en la cocina mientras calentábamos la cena. Lo dijo como si fuera un dato más, porque al final eso era lo que era. Un dato. El último de una historia que había durado demasiado y que terminó sin el drama que ella habría querido y sin el caos que yo había temido durante meses. Solo terminó. Me quedé pensando en eso durante días. En cómo termina algo así. No con una explosión, sino con una carta redactada en silencio algún fin de semana, con un escritorio limpio, con una salida antes del mediodía sin mirar atrás,
Y pensé en todo lo que Yvonne había construido durante un año. Las llamadas filtradas, los mensajes que nunca llegaron, la cena de aniversario cancelada, las tarjetas firmadas de los dos, las conversaciones en restaurantes con colegas de Paul, la carpeta que le llevó a Enoch, la caja de archivos en mi puerta un sábado por la mañana, con cara de brunch y sonrisa lista. Todo eso para llegar a un escritorio limpio antes del mediodía de un lunes. Hay personas que confunden el acceso con el afecto, que creen que estar cerca de alguien es lo mismo que importarle a esa persona. Y a veces el mundo les permite creerlo durante un tiempo, porque el mundo es ocupado y distraído, y no siempre mira con suficiente atención. Pero el mundo también tiene una manera de ordenarse solo cuando alguien decide mirar de... ¿Verdad? Paul empezó a mirar. Eso fue todo lo que hizo falta. Yo no gané esta historia porque fui más lista que Yvonne, ni porque tuve más evidencia, ni porque me preparé mejor la noche del cóctel. Gané porque el hombre que comparte mi vida decidió abrir los ojos y confiar en lo que veía. Y lo que vio fui yo. Lo que había sido siempre yo. Lo que aprendí de todo esto no fue sobre Yvonne. Fue sobre lo que pasa cuando dejas de defender tu lugar y simplemente lo ocupas. No con ruido, no con drama, con presencia. Tu lugar no se defiende con argumentos, se ocupa con calma, con constancia, con la certeza tranquila de que perteneces ahí. Y cuando alguien intenta quitártelo, la respuesta no es pelear, es quedarte.